Estoy hablando del ingeniero Sergio Vitar. Él es ingeniero civil, fue ministro de Minería en el gobierno de Salvador Allende, de Educación en el de Ricardo Lagos y de Obras Públicas en el de Michelle Bachelet, 2008-2010. También fue senador de la República de Chile entre el 94 y el 2002, es miembro de número de la Academia de Ingeniería de Chile y recientemente ha publicado en realidad editó, ayudó a la publicación y hay distintas miradas sobre la Constitución inconclusa, ¿no? Porque Chile no puede darse una Constitución para dejar atrás la de la dictadura de Salvador Allende. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días, gracias por Y atendernos. Herminia, muchas gracias. Buenos días. Un placer de escucharlo. Para mí también. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué Chile no puede darse una constitución democrática? Yo creo que la razón principal es que nunca se logró por las fuerzas políticas un acuerdo entre derechas e izquierdas de tener un articulado que expresara una cierta convivencia o entendimiento de un nuevo pacto social de Chile para el futuro, en el que pudiera cada uno tener los espacios para diferenciarse en la lucha política democrática, pero con normas que constituyan un sistema democrático aceptable por todos. La primera vez es uno de los procesos más espectaculares y extraños que han ocurrido en Chile. Hubo tres plebiscitos. Entre todo esto se desata desde el año 19 hasta el año 23, hace justo un año, que se cumple ahora la última elección. El primer plebiscito, 80% de la gente dice sí, quiere una nueva constitución. Segundo plebiscito, el 62% rechaza la propuesta, que tenía una mayoría de izquierda. Tercer plebiscito, el 58% rechaza otra propuesta en que está más bien las posiciones de más extrema derecha. Entonces, lo que tienen en común es decir, no me gusta esto para un lado, no me gusta para el otro, y lo que no me gusta es el desacuerdo, el que no haya una visión común. Eso es lo que uno puede interpretar a estas alturas. Yo le digo que un fenómeno como ese es muy difícil de interpretar, y Chile va a seguir dándose vueltas sobre las causas, sobre las consecuencias y sobre el futuro. Claro, claro. En este trabajo que usted de alguna manera ayudó a construir, ¿no? Sobre este libro de la Constitución inconclusa, digamos, las personas que comparten ese libro, ¿qué mirada tienen? ¿Cómo fueron elegidas? ¿Cómo son las posturas? Y en todo caso, si hay un hilo conductor que las une o no en sus expresiones. Hay un hilo conductor, porque el libro está expresando el sentimiento de quienes fueron a la elección el año pasado. Yo era uno. Y éramos gente que teníamos, la mayoría, una trayectoria muy larga, y considerábamos que después del fracaso anterior, Chile tenía que hacer el mayor esfuerzo para llegar a un gran consenso. Consenso que significaba por lo menos 2/3 de los chilenos votando, más de un 60%, si quiero esta constitución. Cosa que no se dio, más del 65%. Siempre hablábamos de 2/3 para tener una constitución común. Y lo que nos motivaba es decir, hemos hecho una lucha contra una dictadura. Esto han pasado ya una cantidad de tiempo enorme, 30 años. ¿Cómo nos vamos a ser capaces de tener una constitución en democracia? Ya la constitución que teníamos vigente y que tenemos, que no se cambió al final, la de hoy, es una constitución democrática, o sea, no es lo de Pinochet, pero tenía un origen en la dictadura, y por lo tanto, aun cuando había sido cambiada en casi todo, bueno,
no era su origen democrático. Entonces había un gran sentimiento de poder llegar a ese punto. Y eso entonces llevó a este grupo, son 10, de los cuales 4 hemos sido senadores y de larga trayectoria, 4 diputados, un presidente de la Asociación de Empresarios y otro gran cineasta chileno. O sea, era un grupo variado, pero tenía una característica, la edad. Era toda gente de 80 años haciendo una campaña. No, pero entonces era decir, bueno, esto es la culminación de nuestra vida de lucha pero democrática. ingeniero, Tener una en esa edad está no solo la experiencia, sino el hecho de haber vivido el proceso dictador y luego la democracia. O sea, no es menor el acuñar, saber qué pasó antes y los logros de la democracia, ¿no? Eso que usted dice es fundamental. O sea, lo que moviliza a ese grupo de gente de más edad, es decir, nosotros hemos vivido lo peor y hemos vivido lo mejor, la dictadura y la transición, que fue bastante ejemplar para la gran mayoría de los chilenos. Y entonces culminemos con algo. ¿Cómo va a ser que los chilenos somos incapaces de tener una constitución hecha en democracia? Entonces fuimos de candidatos. ¿Cuál es el sentimiento de lo que encontramos el año pasado? Que sigue vigente ahora. Un sentimiento de indiferencia total a que la Constitución es el vehículo para cambiar las condiciones de vida de las personas. Claro, es como que no importa demasiado. ¿Para qué sirve? Vendría a ser el tema, ¿no? Bueno, yo le cuento cuando yo salía a la calle y gente que había votado por mí, yo había sido senador por esa zona, además creé un patrimonio de la humanidad hoy día, que es el salitre chileno en el norte, o sea que es una estrella de la actividad cultural y voy con siempre, en fin. Entonces, no era el problema de reconocimiento, nada, sino simplemente decir, señor, aquí el problema principal es la inseguridad de Chile, una inmigración que había desbordado, especialmente en el norte, pero en todo Chile. Yo tengo problemas de pensiones, tengo problemas de salud, tengo problemas por cierto, el de seguridad, tengo problemas de empleo, hay poca infraestructura, en fin, todos los descontentos que pueden sumarse en la vida cotidiana. ¿Qué tiene que ver eso con la Constitución? A ver, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué artículo va a cambiar que me va a cambiar esa situación? O sea, la indiferencia era total y el problema número 1 era la seguridad. Yo quiero que alguien me asegure que acá no hay más crímenes, el homicidio está aumentando, no haya gente inmigrante en las calles en el norte que entraban por Bolivia. Bueno, eso. Y entonces resultó imposible. ¿Y qué ganó? Ganó el sector, un partido nuevo de extrema derecha, que prácticamente impidió llegar a ningún acuerdo. Se llama Partido Republicano, recién creado, un desgaje del partido más a la derecha de Chile, que se llama UDI, y se desgaja una posición más dura, y dice, no me interesa la Constitución, yo garantizo el orden público, yo garantizo la firmeza. Y sacó de los 50 que se elegían, 22. Y con eso los quórums no se podían satisfacer sin el apoyo de ellos para poder tener el acuerdo, y no lo dieron. Al final el desacuerdo fue sobre temas diversos, fue hasta el aborto uno de los temas, pero el hecho concreto es que la gente dice, mire, si no hay acuerdo entre los dirigentes políticos, no estoy. Ahora, la pregunta clave que supongo que usted y los 10 integrantes de este libro sobre la reforma inconclusa, de la Constitución inconclusa, se deben haber hecho. ¿Cómo hoy en este cambio, porque yo digo que somos protagonistas inconscientes de un cambio brutal que se está dando en el mundo, no sé hacia dónde vamos, no sé cómo será la democracia, si la seguirá siendo, si habrá otro sistema, pero la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿de qué manera se acerca la política a la ciudadanía? Ese tema es esencial. Lo que nosotros vimos y sentimos, y somos gente, los que estamos ahí, y si uno lee el libro que se puede bajar gratis por internet, la Constitución inconclusa, va a ver, y así yo los llamé a cada uno, le dije, lo que vivimos expresa la crisis política más profunda, no solo chilena, es mundial. ¿A dónde vamos? Entonces, diga lo que usted siente. Y uno de los grandes sentimientos
que era esa indiferencia, es perdimos la relación. La política no está teniendo que ver con la vida ciudadana. La gente dice, aquí hay una disociación entre el establishment y nosotros. De hecho, la canción que se tocaba durante el movimiento cuando estalló el año 19 era la canción de los prisioneros, que un grupo musical, que era el baile de los que sobran. O sea, una sensación de que yo no estoy en esto. Uh-huh. ¿Por qué esta democracia no me resuelve los problemas? Y por otro lado, en el caso chileno, muy fuerte la sensación de que cada uno se las arregla por su cuenta, que fue la cultura que se instauró desde tiempos de dictadura, que se grime la palabra, se usa la palabra neoliberalismo para expresar esa sensación generalizada de que se privatizó mucho, de que no hay protección social, de que no hay solidaridad. Es un sentimiento muy difuso. Entonces, aquí hay un problema de conexión de la política, ese es un problema mayor, y un segundo con la gente, y el segundo problema, que es tan importante como ese, que no hay proyecto de futuro claro. Y lo que está demostrado es que cuando no hay sensación de futuro, no hay construcción de comunidad, de un proyecto común que pueda conducir la política. Y esto además quedó plasmado en el hecho de que ni el estallido, ni lo que ocurrió en el país estaban pagados por ningún partido. Fue algo que pasó por arriba de todos los partidos políticos. ¿Y usted personalmente qué cree? Porque en Chile, digamos, hoy tienen un presidente que sin partido político, surgido de un movimiento estudiantil. Yo no voy a decir que, como dice el presidente argentino, es un presidente anticasta, no voy a decir eso, pero es un presidente de alguna manera para las estructuras tradicionales políticas de Chile, disruptivo por fuera. ¿Qué está pensando usted? Y usted que ha vivido los gobiernos de 3 enormes presidentes en su país, ¿qué ve ahora? ¿Qué viene? A ver, desde el punto de vista del gobierno actual, es un gobierno que nace del movimiento estudiantil. Claro. O sea, en el 2011 el actual presidente era un dirigente de la universidad y estaba encabezando los movimientos por mejorar la educación superior, más financiamiento, en fin. Y en 10 años después es presidente de la República. O sea, es un hecho inédito en Chile, el presidente más joven que ha tenido la historia desde la independencia. Es un hombre que viene de sectores medios, sus padres son demócratas cristianos como tradición, de la Concertación, y hay un movimiento que en un momento Michelle Bachelet llama, estos jóvenes son hijos de la Concertación. O sea, lo que dicen, no, oiga, ustedes no están haciendo lo suficiente, hay una cierta radicalización, pero con una conducción esencialmente universitaria. Y plantean cosas que no son viables, el país está en una situación muy compleja en ese momento, está la pandemia, está el estallido social, hay inflación, hay una pérdida de rumbo. Y entonces, pero el presidente ha tenido mucha inteligencia para ir enderezando. Mantiene un porcentaje no muy alto de popularidad, pero tampoco un rechazo que haga temblar la institucionalidad, no. Ha ido moviéndose un poco más al centro y ha traído a gente de la Concertación al gobierno. De manera que hoy yo diría que se tiende tanto por la derecha, la llamada centro-derecha o la centro-izquierda, a entender, oiga, sin acuerdos básicos esto no va a caminar, no vamos a ninguna parte así. Ese es un sentimiento que trasciende al gobierno. Y entonces vamos a tener elección presidencial el próximo año. Y en el tema de la Constitución, lo que planteamos nosotros es, la Constitución, el llegar a un acuerdo es parte de la construcción de un futuro. Chile hoy día no tiene un futuro compartido. Por lo tanto, dejar las cosas como están sería un gran error de frustración. ¿Qué hacer? Quedó demostrado que una Constitución hecha de cero no funciona. Ninguno de los dos intentos funcionó. Las constituciones se construyen en el Parlamento, aunque la gente tenga cierto menosprecio por el Parlamento, porque es muy complejo y vamos a seguir el mismo camino que seguimos desde que terminó la dictadura. Vamos haciendo reformas sucesivas en una dirección acordada. Yo creo que ese es el sentido principal y la reforma más importante que está entrando hoy a la discusión política es el cambio del sistema político
para evitar la fragmentación de partidos, con 21 partidos en el Congreso. Imposible. ¿Y hacia dónde va esa reforma para evitar la desaparición? Ya se planteó en el Senado y es curioso lo que pasó. Sí. Tuvimos reuniones, yo también estuve en algunas de ellas, de ex senadores y senadores de los partidos de centro derecha y centro izquierda que hoy constituyen la mayoría en el Congreso. Y los dos se ponen de acuerdo a decir, mire, aquí dejemos afuera los extremos. O si no, esto no va a funcionar, el país se nos va a desarmar y vamos a establecer una norma que diga que no pueden estar en el Congreso partidos que tienen menos del 5% de representación electoral, copiando un poco la fórmula alemana y la fórmula española. Uno tiene el 4, el otro tiene el 5. Y el que se va por un partido y gana en ese partido como independiente, puede serlo, está la ley chilena, permite que un independiente vaya en un partido, pero si va en esa lista y renuncia a esa lista una vez elegido y se va por otro lado como independiente, sin hacer caso de nadie, pierde el cargo. Esos son los dos conceptos principales que están detrás para concentrar esfuerzo y decir, sin disciplina, sin partidos fuertes, pero partidos fuertes que no solo tengan votos, sino que conectados con la gente, esto no funciona. Vienen a mi memoria reciente muchos casos aquí en Argentina de esto, ¿no? Tanto a nivel nacional como incluso a nivel de nuestra provincia. Diputados o senadores que llegan bajo una concepción política, como usted dice, una ideología, y después o se van a otra directamente, se suman a otra, o se ponen como independientes con sus bloques y demás. Ahora, usted sigue apostando a el fortalecimiento de los partidos. Cuando vemos, por ejemplo, en Latinoamérica, creo que las últimas elecciones de 14, 10 fueron con partidos recientes, hechos casi de manera expresa o casi un traje a medida del candidato que lo necesitaba. Estamos viviendo, en mi visión ya a esta altura, un proceso de innovación y de desconcierto simultáneamente de cómo se estructura la política para poder conducir un país. Son puros independientes, caos. Cada uno hace lo que quiere, cada uno defiende un interés, no hay visión colectiva. ¿Quiénes pueden concebir? Tiene que haber una forma de organización de partidos. ¿Pueden ser sindicatos? No. Las expresiones de la sociedad civil son distintas, son específicas de un tema. Yo quiero más pensiones o que me baje el costo de la luz, pero en la visión integrada. Eso hoy está fuera de discusión, pero estamos en una sociedad digitalizada. Nosotros no habríamos tenido estallido social porque ahí sin digital, sin comunicación digital en que cada uno cree que puede opinar, puede hacer lo que quiere, en fin, y se juntó una cantidad de gente enorme, sin líder, sin programa, sin con quién hablar. Entonces, son fenómenos contemporáneos, son pasajeros, pero son como temblores o terremotos de una sociedad. Entonces, ¿cómo se estructura una sociedad digitalizada? ¿Son los partidos tal como están? ¿Cómo se democratizan esos partidos? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la gente de todas maneras recurre a la democracia para salvar sus diferencias. Y los partidos lo expresan y van variando. Y entonces estamos en un momento de cierta gran confusión de cómo se organiza la vida de las sociedades complejas a través de los partidos. Entonces, no tenemos una respuesta, lo que sí sabemos que hay que reconectar con la ciudadanía y que tiene que haber organismos de representación más generales, más amplios y menos. Y lo otro, que el poder local en democracia es fundamental. O sea, ahí donde la gente con su municipio o a nivel regional resuelve los problemas de la vida cotidiana. Y entonces la descentralización es otro punto que se está empujando en el mundo entero, y la búsqueda de acuerdos nacionales. Yo creo que en todas partes se dice, oiga, busquemos acuerdos porque en una lucha permanente de unos contra otros el país no avanza. Uno llega y en Chile hemos tenido los últimos 4 gobiernos desde el 2010, derecha, izquierda, y si no hay algún eje común, bueno, vamos a seguir en un vaivén y en un zigzag que nos autodestruye. Y a propósito, ingeniero Vitar,
ahora en el 2025 ustedes tienen elecciones nacionales. El 25, el año próximo tenemos elecciones presidenciales. ¿Y qué candidatos hay? Está todo eso en vista, pero va a haber nosotros como tenemos 2 vueltas y el presidente, de acuerdo a nuestra Constitución, no puede reelegirse salvo en un periodo no consecutivo, entonces se están agrupando fuerzas en este momento para ir. Primero, a una primaria dentro de un sector. Segundo, una vez que se elige, si es que hay primaria, van a la primera vuelta y después desembocan en la segunda. Pero aquí va a terminar en 2 grandes coaliciones y lo que está empujando la sociedad es a fuerzas más bien de centro izquierda, centro derecha, donde hay un espacio de entendimiento. Claro. Acá está libre ese espacio de centro. Usted sabe que quedamos con el extremo que representa, el extremo derecha que representa el presidente Milei, y de alguna manera más el sector de izquierda que representa la expresidenta Cristina de Kirchner, ¿no? Pero de centro no asoman, no se los ve venir. Bueno, aquí lo mismo, o sea, se desmembraron pedazos de la gran coalición de izquierda chilena, de la concertación, digamos, centro-izquierda, y se han perdido pedazos que se han ido al espacio sideral, porque o quedan atrapados por el otro, o quedan al medio y no tienen fuerza. Y de la derecha también hay sectores que quieren acercarse, y lo que está poniendo sensatez es la votación ciudadana. Pero los candidatos que van a surgir en esta elección presidencial, después de la fuerte polarización que tuvimos en la anterior es por primera vez en la historia de Chile, era un candidato a la izquierda contra uno a la derecha. Claro. O sea, el centro quedó, si llamamos centro todo lo que hay ahí, que el 80% de la población estaban un poco a la deriva y había que elegir. Esta vez yo creo que hay un aprendizaje social de decir, bueno, esto no nos sirvió, busquemos gente o representantes. Entonces las personas están tomando más cuerpo hoy día que los partidos. Bueno, eso viene hace tiempo, pero se acentúa con el sistema, con la digitalización, las comunicaciones. Entonces son periodos de transformación, yo creo, más profunda de nuestra sociedad de lo que estamos viendo, y hay que mirarlo con serenidad y buscar acuerdos. Ingeniero, muchísimas gracias, un placer. Vuelvo a iterar que está subido a las redes, ¿no? La constitución inconclusa, este trabajo que usted ha enhebrado conjuntamente con otros 10 participantes de, que han sido protagonistas de este intento de reformar y de obtener para Chile una constitución democrática. Muchas gracias. Sí, así es. Yo creo que vamos a ir en esa dirección, pero hay que trabajar, tiene que haber liderazgo, tiene que haber gente que exprese esto. La situación de anomia no ayuda en nada y la polarización tampoco. Pero son ciclos, estas cosas yo las he visto a lo largo de mi vida, que de repente se polariza, de repente se tiende al centro, pero hay que buscar formas de organización programática. Nosotros ahora estamos insistiendo mucho en que tienen que venir con programas y que los programas se puedan revisar de manera que lo que se proponga se pueda hacer viable y la gente entienda por qué y no se improvise con populistas que creen que pueden resolver los problemas en 5 minutos. Y no es así. Se pueden durar 2 años, 3 años, pero a la larga, si no hay cierta base más contundente de acuerdo, es difícil que el país se enrumbe bien. Ingeniero, un placer. Buen año para el próximo 2025. Y usted lo mismo, y muchas gracias por llamarme. No, por favor, un placer. El ingeniero Sergio Bitar, ingeniero civil, fue ministro, insisto, de Salvador Allende, de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, senador de la Nación, y es además miembro de número de la Academia de Ingeniería chilena, y bueno, esta mente abierta a los cambios, ¿no? Y a entender los porqué de una sociedad que va definiendo cosas. Esto que él nos decía, y ya voy a vos, Marcos, ¿no? Que los tres plebiscitos, el primero en Chile fue del 80%, diciendo sí, no queremos más la Constitución que tiene origen en la dictadura de Pinochet, queremos una nueva. Después
La otra rechazó, con un rechazo con mayoría de izquierda del 62%. Y el tercer plebiscito, más de extrema derecha, que logró el 52%. Y como final, la nada. Así es. 8:32 minutos. Hotel Colonial San